Así que por favor les pido que coloquen sus datos personales para registrar la asistencia, ¿ya? Entonces, después de la explicación que se les dio, una breve explicación de lo que hemos realizado en la anterior clase, lo que nos falta realizar en este registro de estudiante es el casteo de nuestra fecha de nacimiento. Aquí está de tipo string y nosotros tenemos que introducir dentro de la base de datos un dato de tipo SQL date. Para realizar nosotros esa conversión, voy a utilizar un método. Antes del getter y setter, voy a colocar aquí un pequeño mensaje que me diga método que convierte una fecha de string a SQL date. Este método yo lo voy a denominar convertir fecha. Entonces aquí voy a colocar que el método va a ser público, me va a devolver un dato de tipo date, se va a denominar convertir fecha. Este método va a tener un parámetro de entrada que va a ser la fecha que yo quiero convertir. Voy a colocar fecha string. Se va a trabajar para la parte de fechas con Java 8, ¿ya? Entonces voy a tener aquí un objeto de tipo date que se va a llamar fecha convertida. Y voy a inicializar esto en null. Aquí, convertida. Ese objeto que me estoy creando va a ser en el cual se va a almacenar la fecha convertida de string a SQL date. Entonces aquí voy a crearme un bloque try-catch por si existe algún error al momento de realizar esta conversión. Aquí voy a definirme un formato. Me voy a crear date time format. Aquí le voy a dar un formato. Yo voy a colocar format. Y el formato que yo le voy a dar va a ser primero el día, después el mes, después el año. Ustedes pueden ver en internet los diferentes formatos que podemos tener, ¿ya? Aquí vamos a colocar punto, un patrón le daremos. Este patrón que va a manejar va a ser primero los días, después los meses y después el año. Los meses, por si acaso, tienen que estar especificados en mayúscula como está. Después, yo voy a cambiar, me voy a crear un objeto de tipo local date, que va a ser mi objeto fecha. Y voy a hacer un parseo. Voy a colocar local date y le voy a decir que me haga un parseo de la fecha string que está entrando como parámetro y le voy a dar el patrón fecha string y le vamos a dar aquí el formato que va a tener aquí. El formato va a estar dentro del objeto format. Entonces yo le voy a decir la variable que está ingresando como parámetro, que es fecha string, tienes que formateármelo a este tipo de fecha. Va a estar primero el día, después el mes, después el año. Una vez que yo he formateado esa fecha, pues ya voy a convertirlo. Voy a decir, en fecha convertida va a almacenarme date value of lo que está en fecha. Con esto ya hemos convertido a un dato de tipo SQL date, ¿ya? Lo que es la fecha. Puede haber que exista algún error al momento de introducir este patrón que yo le estoy dando, este formato. Esa excepción va a ser de tipo
Aquí le pondremos ilegal argument exception. Puede haber una excepción de argumento. Y si existe ese error, pues yo voy a mostrar aquí un pequeño mensaje. Lo pondremos error. Que va a ser un mensajito. Error de conversión. Listo. Esto es mi método para poder convertir una fecha que está en tipo string a un dato que está en tipo SQL date para que se pueda almacenar en nuestra base de datos. Con este método entonces yo voy a, aquí me faltaría retornar, ¿no? Voy a retornar la fecha convertida. Listo. Voy a llamar este método en la parte superior. Aquí, nosotros la anterior, hemos rescatado la fecha de nacimiento en la variable fNacimiento que es de tipo string. Ahorita está en tipo string, tengo que convertirlo a SQLDate. Para convertirlo voy a llamar a ese método. Entonces aquí voy a cambiar esto. Aquí ya voy a cambiar el comentario y que me diga convirtiendo, llamando al método convertir fecha para cambiar de string a SQLDate la fecha. Listo. Entonces voy a llamar al método. El método me está retornando un dato de tipo SQLDate. Yo voy a crearme un date que va a ser fn. Voy a llamar al método que se llama convertir fecha y le voy a pasar aquí nuestra variable fNacimiento. Ya está. Y voy a almacenar en nuestra base de datos fn, que sería ya el dato convertido. Con esto ya está correcto nuestro registro. Aquí. Aquí. Esto está como set string. Lo colocaremos set date. Listo. Ahora sí. Ya está, ¿no? Ese parámetro va a ser de tipo date. Con esto ya hemos concluido entonces el registro de nuestro estudiante. Una vez que ya hemos convertido y ya tenemos todos los datos registrados, pues nos vamos a ir a realizar la inscripción. Ahora ya tenemos todos los métodos y todos los bin que necesitamos. Aquí yo ya me he creado una nueva clase. Esta clase se llama inscripción bin. Dentro de esta clase que se llama inscripción bin, yo ya he hecho la definición de mi objeto conexión para obtener la conexión con la base de datos. Me he creado la variable para poder llamar a los métodos getConnection y el método cerrarConexión. También me estoy creando un objeto que se llama insertInscripción, que va a ser de tipo preparedStateMain, ¿no? Para poder realizar la inserción de una inscripción. ¿Bien? Aquí abajo realizaremos nuestro método. Voy a colocar un comentario en la parte inferior. Colocamos aquí método que realizará el registro de la inscripción de un estudiante. Voy a colocar este método que se denomine registrar inscripción. Va a ser público. Me va a devolver una cadenita que va a ser el mensaje. El método se va a llamar registrar inscripción. Para realizar la inscripción, yo voy a necesitar dos parámetros de entrada. El primer parámetro de entrada va a ser el objeto request.
para poder sacar los datos del formulario. El segundo dato va a ser el objeto estudiante. Y si existe algún error, voy a colocar un throws que me capture de tipo SQL exception. ¿Ya? Con esto entonces ya hemos definido nuestra cabecera, ¿no? Necesito el objeto request porque voy a sacar los datos del formulario, como ser la fecha de la inscripción, el paralelo y los otros datos. También necesito el estudiante para verificar si existe o no existe dentro de nuestra base de datos. Dentro de esto nos crearemos nuestra variable salida de tipo string que va a tener cadena vacía. También necesito yo crearme un objeto de tipo estudiante bin. Voy a colocar estudiante bin. Esto para llamar al método de búsqueda, ¿no? Entonces aquí vamos a realizar la instanciación de ese objeto. Vamos a instanciar. Ya está. Por si existe algún error, vamos a colocarlo un bloque try-catch para poderlo capturar. Como yo tengo que realizar el registro en dos tablas, tengo la tabla estudiante por un lado, si es nuevo, y por otro lado la tabla inscripción para guardar los datos de la inscripción. Necesito un bloque transaccional. Entonces aquí colocaremos empezando el bloque transaccional. Para comenzar el bloque transaccional voy a obtener de la conexión .set, voy a hacer un set autocommit en falso, ¿ya? Porque yo voy a colocar el commit donde yo termine todo el proceso. Después, una vez que yo ya he puesto el commit en falso, voy a preguntar, que haremos una condición. Voy a preguntar si este estudiante que está viniendo como parámetro de entrada es nuevo. Entonces aquí voy a colocar el estudiante que está viniendo como parámetro, punto. ¿Es nuevo? Le voy a preguntar. Si es nuevo, por verdad, tiene que registrarse el estudiante. Entonces aquí pondré un pequeño comentario. ¿Ya? Aquí voy a colocar preguntando si el estudiante es nuevo. Si es nuevo, lo voy a registrar. Entonces, vamos a llamar a nuestro método que se denomina registrar estudiante. Y le voy a pasar el objeto request para que me guarde todos los datos. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho el registro del estudiante si es nuevo. Por otro lado, vamos a hacer nuestra consulta para poder agregar los datos en la tabla inscripción. Para eso, me voy a crear un objeto que se va a denominar query de tipo string builder. Pondremos string builder. Ya está. La consulta es sencilla, así que lo voy a realizar directamente. No voy a ir al gestor, pero para poder verificar siempre es bueno de que puedan ir a nuestro gestor. Entonces voy a colocar aquí que vamos a concatenar, entre comillitas pondremos insert into, voy a realizar en nuestra tabla inscripción. Doy un espacio al principio y un espacio al final. Después voy a colocar, me faltaría definir los valores. Entonces voy a colocar aquí valores. El primer valor va a ser, veremos en nuestra base de datos, en la tabla inscripción. En la tabla inscripción yo tengo el código de curso, la cédula, la fecha de inscripción y la gestión, que van a estar como parámetros de entrada. Eso quiere decir
que yo les voy a pasar estos datos y tienen que estar con interrogación en la consulta, ¿no? El código de inscripción, que es la llave primaria, va a tener un secuenciador. Entonces, necesito pasarle el nombre del secuenciador. Voy a ver aquí mis secuencias y de la tabla inscripción se denomina sec-ins. ¿Ya? Entonces, aquí voy a definir eso. Entonces, aquí voy a decir, el primer dato va a ser la utilización nextval, lo coloco. La secuencia, entonces aquí voy a colocar sec-bajo, pondremos entre comillas simples. Sec-ins, así se denomina mi secuencia. Después dijimos, después de este nextval que tengo, yo tengo 4 parámetros más que pasar, ¿no? El código de curso, la cédula, la fecha de inscripción y la gestión. Son 4 parámetros. Así que necesito 4 signos de interrogación. 1, 2, 3, 4. Ya tengo ahí mis 4 valores. Colocamos un espacio por delante y por detrás. Ya tenemos ahí. Ahora voy a pasarle la consulta. Tenemos nosotros un objeto que nos hemos creado de insert inscripción, que es de tipo prepared statement. Estoy utilizando de tipo prepared statement porque este me permite pasarle parámetros, ¿no? Varios parámetros. Entonces voy a obtener de conexión punto prepare statement, ya está, y le paso mi objeto donde está la consulta, que es query. Voy a colocar toString para poderlo convertir en cadena. Hasta ahí ya le he pasado la consulta. Una vez que le he pasado la consulta, la conexión, yo necesito pasarle los 4 parámetros que tenemos aquí como interrogación. Estos parámetros yo los voy a obtener, algunos, del formulario. Entonces voy a colocar obteniendo los datos del formulario inscripción.jcp. De ese formulario, que está en la página inscripción.jcp, yo voy a sacar los datos. Ahora, ¿qué datos voy a sacar? Veremos, ¿no? Necesito sacar en primera instancia el código de curso. Entonces voy a sacar de aquí el código de curso. También necesito la cédula del estudiante. Entonces voy a sacar lo que es la cédula. Pero la cédula, si se recuerdan, está llegando un objeto estudiante. De ese objeto estudiante voy a sacar su cédula con get, ¿no ven? Después también tengo que pasarle la fecha de la inscripción. Cuando está siendo inscrito este estudiante. Este dato, la fecha de inscripción, puede ser capturado del sistema también. Y ya no estaría dentro de este formulario, ¿ya? Pero lo estoy colocando en este formulario. Y por último tendría que pasarle la gestión, pero la gestión voy a sacarlo del sistema. Entonces voy a capturar esos 3 datos de aquí, de este formulario. Y para ver con qué está guardado, nos vamos a ir a ver nuestro inscripción.jcp. Aquí veremos. Primero dije que tengo que capturar el curso. Entonces veremos el curso con qué está. Está con curso. Entonces de ahí voy a sacar el código de curso. Después la cédula va a venir del estudiante. El siguiente, que es la fecha de inscripción. La fecha de inscripción debe estar con F inscripción, así se denomina. Y lo que es la gestión lo voy a sacar del sistema, ¿ya? Entonces realizaremos la captura de esos datos. Aquí está. Entonces aquí me voy a yo crear una variable que se va a denominar el código de curso, ¿no? Este código de curso es la llave foránea que va a estar registrado en esta tabla inscripción, ¿ya? Ese código de curso. Ese código de curso yo lo voy a capturar de nuestro formulario, pero todo lo que está en el formulario es de tipo string, así que yo necesito cambiar. Voy a colocar integer.string
parse int. ¿Y de dónde voy a sacar? Del objeto request punto get parameter. ¿Cómo se denomina el parámetro? Se denomina curso. Ya he obtenido la llave primaria, o diré la llave foránea del código de curso. ¿Ya? Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es la cédula. ¿Ya? Entonces aquí voy a mostrarles el segundo parámetro de aquí que tengo que pasarle es la cédula. La cédula es de tipo entero, así que voy a colocar int cédula. ¿De dónde voy a sacar la cédula? Este objeto está llegando como parámetro estudiante. De aquí voy a sacar la cédula. Entonces le digo, del objeto estudiante que está llegando como parámetro, que me obtenga la cédula. Con get cédula. Ya tengo la cédula. El tercer parámetro que estoy solicitando va a ser la fecha de inscripción. La fecha de inscripción lo saco del formulario. Entonces voy a colocar aquí string f inscripción, voy a llamar. ¿Ya? Y vamos a sacar de dónde, del objeto request punto get parameter, va a ser el parámetro que se denomina f inscripción. Así se llama en nuestro formulario. Ya tengo ahí. Pero aquí hay un pequeño casteo que tengo que hacer, ¿no? La fecha de inscripción está siendo obtenido del formulario. Eso quiere decir que es de tipo string. Y la base de datos me va a pedir de tipo SQL date. Entonces yo ya tengo un método que hemos realizado hace un momento. Me voy a copiar ese método. Ese método lo hemos realizado en estudiante bin. Se llama convertir fecha. Me copiaré este método. Voy a colocarle copiar. Me voy a ir a inscripción. En la parte inferior. Voy a pegarlo eso. ¿Ya? Ahora, si queremos no hacer esto, yo puedo crearme una clase y colocar ahí ese método, ¿no? Y después le llamo nomás al método, ¿ya? Pero voy a realizar la copia de ese método. Entonces, aquí vamos a castear. Aquí lo voy a colocar. Convirtiendo la fecha de string a SQL date. ¿Ya? Aquí voy a colocar la llamada a ese método. El método me va a devolver un date. Yo lo voy a llamar FI, de fecha de inscripción. El método se denomina convertir fecha. Yo le voy a pasar la fecha de inscripción que he rescatado del formulario. Ya está. Con eso ya lo hemos cambiado a SQL date. Ahora, el cuarto parámetro que yo tengo que pasarle a la consulta va a ser la gestión. Y la gestión lo voy a capturar del sistema. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar un pequeño comentario que me diga capturando la gestión del sistema. Listo. Ahora, la anterior les dije, ¿no? Hay una clase denominado localDate que me permite manejar lo que son las fechas en Java 8. Dentro de esa clase hay el método estático now. Ese método now nos permite capturar la fecha del sistema. De esa fecha del sistema yo voy a sacar el año. El año es, la gestión va a ser de tipo entero. Entonces me voy a crear una variable de tipo entero. Lo voy a colocar gestión. Entonces aquí voy a decir del objeto localDate voy a llamar al método now que me va a permitir obtener la fecha actual del sistema. De esa fecha actual del sistema, pues yo voy a sacar su año. Así que voy a hacer get year. Aquí me está sacando en tipo entero el año. ¿Ya? Con eso ya he obtenido la gestión del sistema. Ahora sí, pasaremos los parámetros. Pasando
los parámetros a la consulta. Listo. Mi objeto es insert inscripción y tengo 4 parámetros que pasarle. Le voy a pasar el primer parámetro. Le digo al objeto insert inscripción, punto. El primer parámetro es de tipo entero, ¿no? Y el primer parámetro que yo le voy a pasar va a ser el código de curso. Entonces, aquí especifico. El primer parámetro que le voy a pasar va a ser el código de curso. Entonces, colocamos aquí código de curso. A este objeto insert inscripción, el segundo parámetro que le tengo que pasar también va a ser de tipo entero, que es la cédula. Entonces, colocamos set int, porque es de tipo entero. El segundo parámetro va a ser la cédula. Ya tengo aquí la cédula. El tercer parámetro que yo le voy a pasar a insert inscripción punto set. Veremos el tercer parámetro de qué tipo es. El tercer parámetro es la fecha de inscripción. Entonces va a ser set date. Entonces voy a colocar aquí set date. El tercer parámetro va a ser la fecha de inscripción. El cuarto parámetro es la gestión. Entonces voy a colocarle la gestión. Aquí colocamos en insert inscripción punto set int. El cuarto parámetro va a ser la gestión. Listo. Ya le he pasado todos los parámetros a mi consulta. Ahora me queda realizar la ejecución de la consulta. Para realizar la ejecución, como es una modificación que se va a realizar en la base de datos, una actualización, entonces esto me devuelve un dato de tipo entero. Le voy a pasar el objeto insert inscripción punto, voy a hacer un execute update. ¿Ya? Vamos a ejecutar la consulta. Después, una vez que ya he terminado todo ese proceso, yo necesito realizarse un commit. Entonces le voy a decir que me realice el commit respectivo. Con eso ya he hecho el commit y ya se ha realizado el guardado en las tablas correspondientes. Y voy a colocar dentro de la variable salida un mensaje que me diga inscripción registrada. Si ocurre algún error, se va a capturar en el bloque catch. Va a ser de tipo SQL exception. Si ocurre algo, hay que realizar un rollback, ¿no? Para que no se guarde todos los datos. Entonces voy a colocar aquí conexión punto rollback. Ya está. Y vamos a realizar el volteo de la pila. Y voy a colocar en el objeto salida un mensaje que me diga error al realizar el insert de la inscripción. Listo. Colocamos aquí. También puede existir la captura de la excepción básica, ¿no? Que es excepción. Aquí voy a colocar excepción. Si existe esto, igual que me realice el rollback y que me realice el volteo de la pila. Control C y aquí voy a colocar Control V. Al final voy a realizar el retorno de nuestra salida. Aquí colocamos return salida. Listo. Con eso ya hemos terminado de realizar el guardado de nuestra inscripción. Nos faltaría llamar a este método que se denomina registrar inscripción en nuestra página JSP. ¿Ya? Nos falta todavía 3 minutos, pero vamos a continuar con la clase, así que les pido
que demos por